días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés viendo. Hoy voy a tratar qué es lo que hace la enfermera en quirófano, qué es lo que hace la enfermera en diálisis y qué es lo que hace la enfermera en pruebas diagnósticas. Sin adentrarme mucho, porque en cada caso podríamos empezar a escudriñar, bueno, podríamos sacar 3 vídeos infinitos. Pero lo que me interesa es terminar ya un poco con las funciones de la enfermera y terminarlo pues como siempre, ¿no? De una forma global para hacerse la idea y hacerse una idea buena. La enfermera en quirófano tiene 2 funciones, pues que suelen existir 2 enfermeras. La enfermera, digamos, principal, la enfermera que va estéril, que va con su bata estéril, sus guantes estériles, mascarilla, gorro, es la enfermera instrumentista, que es la que debe colocarse todo el material que se va a utilizar para la cirugía o todo el material que puede llegar a utilizarse en la cirugía y conocer a la perfección dónde tiene cada cosa. Esto que parece fácil, dependiendo de qué quirófano, puede resultar bastante complejo. Además, tiene que asistir a los cirujanos pasándoles el material de la forma correcta, porque no es lo mismo pasar unas tijeras con la punta hacia adelante que pasarlas por los ojales. Tiene que atender también las necesidades de la operación si los cirujanos lo requieren, es decir, vamos a poner que hay 2 cirujanos y necesitan la ayuda de una tercera persona. Como es la única persona estéril aparte de los 2 cirujanos, sería la persona que entra en acción. Pero luego tenemos la otra enfermera, que es la enfermera circulante, es la enfermera que controla todo el quirófano, es decir, es la enfermera que si hace falta un material extra para la enfermera circulante o para los cirujanos, debe otorgarlo. Es la enfermera que debe ayudar al anestesista en lo que pueda precisar, que pueden ser bastantes cosas según qué operación, y es la enfermera, digamos, que tiene que atender también al paciente. Tenemos al paciente tumbado en una cama y tiene que atender las necesidades de ese paciente. Esto que parece fácil, pues bueno, es fácil cuando todo va bien. Cuando las cosas empiezan a ir mal, o puede pasar lo que sea en un quirófano, pues esto puede ser un poquito más duro. La enfermera en diálisis tiene, digamos, una función propia, es decir, se ha pautado por parte del nefrólogo en función de las necesidades de una hemodiálisis, que las cosas tienen que ser de una manera o de otra, es decir, que este tipo de filtro o tanto tiempo o esto o lo otro en función de múltiples pruebas bastante complejas. Y la enfermera es la que debe pinchar primero la fístula arteriovenosa, que es algo que también parece una chorrada porque pinchas con una aguja muy gruesa en un sitio que es relativamente fácil de pinchar, pero estás pinchando algo que es complejo, porque la fístula, que es un canal que une una arteria con una vena que se les pone en los miembros superiores a los pacientes, es muy delicada y hay que tener mucho cuidado. Hay que evitar de una manera muy minuciosa las infecciones, hay que pincharla de la mejor manera posible y buscar que no se estropee. Además, debes conectar toda la máquina, es decir, todo el sistema de la máquina hay que montarlo, hay que conectarlo al paciente, ponerlo a funcionar y programar la máquina. Esto parece una tontería, incluso me atrevería a decir que lo es. Es decir, para una persona que lleva 30 años trabajando en diálisis te puede decir, bueno, hombre, es que esto tampoco tiene muy allá. Pero para una persona que se inicia, comprobar si la fístula funciona bien, pincharla bien y demás, puede resultar bastante complejo y además hacerlo mal sería un riesgo muy grande para el paciente. Por lo tanto, tiene unas funciones que son bastante independientes, pero que exigen una atención máxima y exigen también tener unos cuidados y revisar una serie de cosas que pueden suponer la estabilidad de un paciente o la no estabilidad. Y por último, la enfermera en pruebas diagnósticas, dependiendo de qué prueba, puedes tener un cateterismo, puedes tener rayos, puedes tener endoscopias, puedes estar en consultas externas en determinadas pruebas. Pues bueno, puede tener diferente trajín en cada situación, pero vamos a ponernos en un ejemplo como puede ser mismamente las endoscopias. Las endoscopias, digamos que habría un endoscopista que es el que dirige, el mando del endoscopio, y la enfermera es la que introduce y saca el endoscopio en función de lo que se va necesitando
y guiando el endoscopista. Es decir, no es fácil meter un endoscopio, la gente cree que se mete un tubo por el culo, hablando claro, y que eso entra de lleno. Pues yo os puedo garantizar que no es fácil y bueno, pues en realidad lo que estás haciendo es asistir al médico en una función que, digamos, puede ser bastante crucial para el paciente. Es decir, si el paciente necesita esta prueba y se hace mal, podemos estar falseando un resultado que puede ser vital para el paciente. Pues lo mismo pasaría en cualquiera de los otros ejemplos. No he puesto las endoscopias porque yo he trabajado, conozco muy bien la dificultad y todo, pero en rayos pues hay que saber cómo introducir el contraste si lo requiere. En consultas externas, pues vamos a poner oftalmología, pues hay que saber guiar bien la prueba. Aunque no hay enfermera en todos los sitios, a veces solo hay un auxiliar, pues en los que sí que la hay, digamos que es porque se requiere un mínimo de conocimientos y de estabilización del paciente. Y con esto terminaría un poquito las funciones de la enfermería en las diferentes áreas. Podríamos decir, pues yo que sé, en residencias de ancianos, ya bueno, pero es que la residencia de ancianos sería algo parecido a una unidad de hospitalización. O sea, al final ya todo lo que reste, por mucho que intentemos buscar, se va a parecer a todo lo que hemos hablado. Y con esto, pues espero que quede muy claro las funciones de la enfermera en diferentes sitios, que no siempre está muy claro, la gente tiene una idea un poco turbia y no entiende muy bien cómo funciona este tema. Y esto es todo, nos vemos pronto en otro vídeo y espero que esto sirva ya para terminar de aprender cómo funciona la sanidad en España, la enfermería en España. ¡Nos vemos!